¿Cómo están, caballeros negros? Hoy junto a Zona Enigmática les traemos una recopilación de creepypastas de 2 partes, la segunda estará en el canal de Zona Enigmática y bueno, sin más nada que agregar, disfruten las historias. 3 Reyes. Estoy a punto de compartir hoy con ustedes es una de las maneras relativamente seguras con la cual pueden acceder al lugar que yo llamo el lado sombrío, y su eficacia depende mucho de lo en serio que me tomen. No les voy a decir que no se asusten del lado sombrío. Es probable que ya lo hayan visto después de todo, y hayan pensado que solo era un sueño recurrente. Pero no les diré que le tengan miedo sin conocerlo. Hay una diferencia, la ignorancia alimenta el miedo, y el miedo puede darle a ese lugar una gran cantidad de combustible. Tienen que estar muy bien preparados si vas a intentar esto. Si bebes alcohol o tomas droga la noche del evento, vas a pasar un mal rato. Si estás pasando por un mal momento en tu vida y no te sientes mentalmente o espiritualmente bien, o si simplemente haces esto como una vía de escape, vas a pasar un mal rato. Y si no sigues mis instrucciones al pie de la letra y los pasos que, créeme, están ahí por una razón, vas a pasar un muy mal rato. El nombre de este juego, 3 Reyes. Se necesita una habitación grande, tranquila y vacía. Preferiblemente sin ventanas. Si hay ventanas, necesitan cubrirlas muy bien, de manera que la oscuridad sea absoluta. Por lo general los sótanos sirven, si son lo suficientemente grandes. Unas cuantas velas, aunque si todo va bien, solo necesitarás una, y una linterna. Un cubo, o recipiente grande, con agua y una taza. Un ventilador. 2 espejos grandes, como los de los armarios o el baño. No se preocupen, no se van a dañar, y si se dañan, van a ser la menor de sus preocupaciones. 3 sillas. Un reloj con alarma. Un teléfono móvil, no se olviden de cargar la batería. Un ser querido dispuesto a seguir las reglas y a aventurarse en esta locura, no puedes engañarlo para hacer esto, podría ser fatal. Un juguete pequeño u objeto querido de tu infancia. Procedimiento. Empieza a prepararlo todo alrededor de las 11 p.m. Coloca una silla en el centro de la habitación, orientada hacia el norte, esto es importante. Coloca las otras 2 sillas exactamente a la derecha y a la izquierda, ambas mirando hacia tu trono. La distancia entre tu trono y el de la reina y el bufón debe ser más o menos la longitud de tu brazo hacia cada lado. Coloca los 2 espejos en las sillas de la reina y del bufón, a la derecha e izquierda de ti, orientados hacia ti, y uno frente a otro. Intenta que se queden totalmente en vertical, en un ángulo de 90 grados, o podrías acabar teniendo más o menos de 3 reyes. Si te sientas en tu trono mirando al frente, hacia el norte, deberías poder percibir tu reflejo en cada uno de los 2 espejos, sin tener que torcer tu cabeza o tus ojos para hacerlo. Si puedes ver tu reflejo por el rabillo del ojo, aunque sea un poco, entonces es que lo has hecho bien. Coloca el cubo con agua y la taza frente a ti, uno cerca del otro. Pon el ventilador detrás de ti, y enciéndalo. No lo pongas al máximo, a media o baja potencia suele ser suficiente. Déjalo encendido. Apaga las luces, deja la puerta abierta y ve a tu habitación. Deja las velas cerca de la cama, junto con la linterna, el reloj con alarma y tu teléfono móvil, no te olvides de ponerlo a cargar. Pon una alarma a las 3:30 am. Apaga las luces y acuéstate junto con tu objeto de tu infancia, duerme un poco, empieza el espectáculo. Despiértate a las 3:30 am con la alarma que pusiste. Apágala, pero no enciendas las luces. Tienes exactamente 3 minutos para encender la vela, tomar tu teléfono móvil, e ir a la habitación a oscuras a sentarte en tu trono. Debes de haberte sentado antes de las 3:33 am. No olvides tu juguete. Ten en cuenta todas las posibles señales de advertencia. Si tu teléfono móvil no ha cargado por cualquier razón, aborta la misión. Si la alarma no ha sonado exactamente a las 3:30 am, aborta la misión. Si la puerta a la habitación a oscuras está cerrada, recuerda, tú la dejaste abierta, aborta la misión. Si el ventilador está apagado, tú lo dejaste encendido, aborta la misión. Nota importante. Si debes de abortar la misión por cualquiera de las causas de arriba, debes irte de la casa junto con tu ser querido. Vayan a un hotel o similar. No hay necesidad de correr. Puedes coger tu chaqueta y las llaves y todo eso, pero váyanse. Después de las 6 am no debería de haber problemas y pueden volver. Si todo va según lo planeado, ahora mismo estarías en tu trono.
No mires directamente a ninguno de los espejos a tu lado. No dejes que la vela se apague. El ventilador está detrás de ti, tienes que proteger la vela con tu cuerpo, ya que estás entre los dos, hay una razón para esto, como pronto descubrirás. Mira siempre hacia el frente, a la oscuridad. No a la vela que hay frente a ti, no a los espejos, solo hacia el frente. Quienes hayan leído con atención se habrán dado cuenta que no he dicho que silla es la de la reina, y cuál la del bufón. Es debido a que tú debes averiguarlo. Y desde su punto de vista, tú puedes ser tanto una reina como un bufón también. Por lo tanto, 3 reyes. No diré lo que pasará a continuación. Baste decirle que no estarás solo, y que si tienes preguntas, obtendrás respuestas. Algunas veces en forma de nuevas preguntas, pero, es la historia de la humanidad, ¿no? Solo siéntate e intenta no moverte. Una vez más, no mires a los espejos, ni a la vela. Solo hacia el frente. Créeme. No entres en pánico, simplemente debes esperar hasta las 4:34. A las 4:34 acabará todo. No pasa nada si tiemblas un poco, pero intenta que no. No porque vaya a afectar al ritual ni nada de eso, pero, es algo cobarde, en especial en compañía tan educada. ¿He mencionado no dejar que la vela se apague? Es por eso que está el ventilador. Estás protegiendo la vela con tu cuerpo, pero si tu cuerpo de repente se mueve o es arrastrado, entonces el ventilador apagará la vela que está frente a ti. Esa es la salvaguarda número 1. Tu ser querido es la salvaguarda número 2. A las 4:34, él o ella debe ir a la puerta de la habitación y llamarte por tu nombre. Si eso no funciona, debe llamarte al teléfono móvil. Si tampoco funciona, tiene el cubo con agua y la taza. Pase lo que pase, no debe tocarte, ese es un error de novatos. La salvaguarda número 3 es tu objeto de tu infancia. Es tu objeto de poder, el juguete, o peluche, o lo que sea. Te dará la fuerza necesaria para no perder de vista el camino. Te ayudará si todo sale mal. Múltiples salvaguardas. Debes ser como una especie de Boy Scout si haces todas esas cosas. Si arruinas esto a medias, arruínalo por completo para que no funcione. Lo peor que puedes hacer es ser lo suficientemente serio como para hacerlo, pero no lo suficientemente serio como para prepararte para las consecuencias. Si tienes dudas, no intentes esto. Los doppelganger. Duda, un fenómeno difícil de explicar cuyo concepto, u origen se extiende a través de 2 ramas. El primero es que un doppelganger es una criatura legendaria que tiene origen en Alemania, posee el don de ser una copia idéntica de una persona que elija. Este primer concepto indica que cualquiera de nosotros puede tener un doppelganger. Él imita a la persona en todo, incluso en sus características internas más profundas. El nombre doppelganger se originó de la fusión de las palabras alemanas doppel, copia o duplicado, y ganger, caminante. Su forma más antigua, doppelganger, fue acuñada por el novelista Jean Paul en 1796. La segunda línea de razonamiento explica al doppelganger como un ente mucho más terrible que el primero. La teoría dice que en algún lugar del mundo hay alguien como usted, como una forma de mantener el equilibrio, y esta persona tendrá características totalmente contrarias a las suyas. No es que esa persona sea totalmente diferente en sus actitudes, pero su carga molecular sería totalmente contraria. En este aspecto, la teoría no puede explicar el fenómeno. Sin embargo, dice de forma bastante clara que, encontrarse con su doppelganger significaría la muerte para ambos. Esta teoría varía de forma, también se dice que un doppelganger sería el gemelo malvado de cada uno de nosotros, o la representación propia de un fenómeno de bilocación. Un caso muy curioso de doppelganger sucedió con Emilie Sage, maestra de 32 años. Ella afirma haber visto a su doppelganger a través de la ventana del aula donde daba clases. Los estudiantes también vieron al doppelganger de la profesora y se sorprendieron. El doppelganger de la profesora aparecía justo cuando escribía en la pizarra. También se aparecía regularmente en la cafetería y en los pasillos de la escuela. Este evento dio lugar a la destitución de la profesora. El caso fue contado por el escritor estadounidense Robert Dale Owen. Para las leyendas nórdica y germánica, ver a un doppelganger es un augurio de muerte. Mientras que si un doppelganger es visto por amigos o familiares puede ser un indicio de mala suerte. Los doppelganger de las leyendas no proyectan sombra ni se reflejan.
También dicen que dan consejos a las personas que imitan, pero el consejo suele ser malintencionado. En ocasiones también pueden sembrar ideas a la víctima, muy al estilo Inception, o aparecerse a amigos y familiares creando confusión. El fenómeno de los doppelganger ha sido un tema ampliamente abordado en la literatura y el cine, y uno de los fenómenos más extraños y enigmáticos. Itori Kakurenbo. En japonés, Itori Kakurenbo o el juego de las escondidas es un ritual para contactar a los muertos. Los espíritus que rondan sin descanso en la tierra siempre están buscando un cuerpo que poseer. Con este ritual se invoca a un espíritu para ofrecerle un muñeco en vez de un cuerpo humano. Atención, si tienes habilidades psíquicas podrías sentirte mal o estar propenso a tener un accidente durante el ritual. Materiales: un muñeco con relleno, que no tenga forma humana ya que haría más difícil que el espíritu se vaya. Arroz, suficiente para rellenar al muñeco. Una aguja. Hilo de color carmesí, rojo. Un objeto filoso, como un cuchillo, pedazo de vidrio, o tijeras. Una taza llena de sal, lo mejor sería sal natural. Un lugar para esconderse, preferiblemente una habitación purificada con incienso y con un ofuda, que es un amuleto japonés, de un altar shinto para protección de hogares. Preparación: quitar el relleno del muñeco y luego volver a rellenarlo pero con arroz. El arroz reemplaza los órganos internos y atrae a los espíritus. Cortar un trozo de tus uñas y ponerlo dentro del muñeco, y coser la abertura con el hilo carmesí. Cuando termines, amarra al muñeco con el resto del hilo. El hilo rojo representa un envase de sangre, sella al espíritu dentro del muñeco. Llenar una tina con agua: en Japón es común tener tinas de baño, si no tienes entonces en un lugar relleno de agua en donde pueda caber el muñeco. Vierte una taza de sal en la tina. Una vez hecho eso, deberás ponerle un nombre al muñeco, cualquiera menos el tuyo. Colocar una taza con agua salada en la tina dentro del lugar de escondite que elegiste, para protección. Cuando sean las 3 AM, repite el nombre del muñeco 3 veces junto con la frase "es mi turno". Ahora toma al muñeco y colócalo en la tina. Apaga todas las luces de la casa, ve al escondite y enciende la televisión. Cuando hayas contado hasta 10 con los ojos cerrados, ve al baño con el objeto afilado en la mano. Cuando llegues allá, dile al muñeco: "Te encontré", nombre del muñeco, y clávale el objeto filoso. Al cortar el hilo se rompe el sello y liberas al espíritu. Ahora debes decir: "Ahora es tu turno", nombre del muñeco. Y ahora debes esconderte en el lugar que elegiste. Corre, escóndete, sé valiente, y prepárate porque el muñeco te devolverá el favor y te perseguirá por toda la casa. Cualquier ruido, cualquier presencia extraña podría ser el muñeco que está detrás de ti. Escóndete y muévete por toda tu casa, ya que el muñeco tiene un nexo contigo y no tardará en encontrarte. Cerrar el ritual Ideanse Calón el JPG, verter media taza con agua salada en la boca pero no beberla, solo mantenerla ahí. Si sales del escondite sin el agua salada, podrías encontrarte con algo que ronda por ahí en su casa y podría hacerte daño. Aparentemente la forma de sentir la presencia de ese algo que ronda por ahí es ver qué sucede con la televisión, y salir del escondite y empezar a buscar al muñeco. El muñeco no necesariamente estará en el baño. Pase lo que pase, no escupa el agua salada que está en su boca. Cuando encuentre al muñeco, vacíe el agua salada, la que aún queda dentro de la taza, sobre él, y rociarlo también con la que tiene dentro de la boca. Luego decir: "yo gané" 3 veces. Esto supone el final del ritual. Después de esto asegúrate de secar bien al muñeco, luego quémalo y deshazte de los restos. Rocía con sal en los lugares por donde estuvo la muñeca. Reglas Itori Kakurenbo Play with me PNG: no salga de la casa hasta que haya terminado el ritual. Debe apagar todas las luces de la casa. Debe permanecer en silencio mientras esté escondido. No debes tener el agua salado en tu boca todo el tiempo, solo en la parte final del ritual. Si vives con alguien, podrías ponerlo en peligro a él también. No continúe con el ritual por más de 1 o 2 horas. Por razones de seguridad, lo mejor sería dejar todas las puertas de la casa sin seguro, incluida la puerta principal, y tener algunos amigos cerca para que puedan ayudarte en caso de que los necesites. Tener un teléfono a mano también es buena idea. ¿Cuál es la idea de este ritual?
Itori Kakurembo Spirit PNG. Se podría decir que, en Japón por lo menos, se trata de un juego de retos y que es como una especie de demostración de poder o control sobre el espíritu. También posiblemente es una derivación de antiguos rituales nigrománticos. Según algunas extensiones, si ganas 2 veces consecutivas, el muñeco aceptará que usted es el ganador y le responderá todo lo que usted le pregunte, otra manifestación del deseo de conocimiento oculto. Experiencias. PD. La canción I de Ansel de Seu, Vocaloid, fue basada en este ritual en la cual 2 hermanos se someten al juego siendo ambos poseídos por el espíritu. El experimento de la psicofonía. Habrás leído en el título, este experimento trata sobre el fenómeno llamado psicofonía, el cual refiere sobre la grabación, producción de los sonidos que no corresponden a ninguna causa física aparente. En pocas palabras, una psicofonía es la grabación de un espectro. Eso precisamente es lo que debes hacer en este experimento, grabar a un fantasma o presencia, pero he aquí el detalle, debe ser en tu propia casa. El juego es demasiado simple, pero te aseguro que puede traer resultados muy satisfactorios, o en otros casos, devastadores. Tienes que tomar algún aparato que tenga la capacidad de grabar sonidos, teléfono celular, grabadoras de voz físicas, lo que sea, después debes colocar esa grabadora en algún lugar de tu casa, cualquier. El punto es que debes dejar grabando durante la madrugada, el tiempo que sea necesario, 30 min, 1 o más horas. Debe hacerse de madrugada pues la calma es absoluta y el ruido que normalmente está presente en el día, se ha ido bien entrada la noche. Tras dejar grabando la nada, ve a dormir tranquilamente y al día siguiente revisa el resultado. Muchas personas que han llevado a cabo el sencillo experimento, y han recibido voces o sonidos extraños entremezclados, han quedado totalmente horrorizados o fascinados. Aquí algunas experiencias. Un chico comenta que tras llevar a cabo por 5ª vez el experimento, escuchó simplemente junto con el fondo ambiental, susurros muy poco entendibles pero muy notables. Dijo que jamás volvió a ver su sótano de la misma manera. Otra chica, por su parte, logró captar muy difusamente el sonido de unas ruedas de esas motos de juguete, rodando por todo el suelo. Ella dice que es su hermano fallecido, que siempre por toda la casa se paseaba en su pequeña moto pedaleando. Y por último tenemos la más aterradora. Otro chico dijo que escuchó en una de las tantas grabaciones que hizo, una voz fantasmal y macabra diciendo muy de cerca siempre te veo durmiendo. Decidas o no llevar a cabo el experimento, debo decirte que mientras más potente sea la grabadora, más posibilidades tienes de captar algo raro. Portal del espejo. Este es un experimento paranormal poco conocido que a varias personas que lo han intentado les ha resultado. No es muy difícil y la verdad no necesariamente debe ser visto como terror, aunque cada uno es libre de pensar lo que quiera. Para comenzar debes tener un espejo. Puede ser en tu baño por ejemplo. Se dice que los espejos son un misterio debido a que tienen la particularidad de atraer energías, pero también que es una especie de puerta a otro mundo paralelo. He aquí una forma de experimentar lo que puede llegar a ser un pasaje de un mundo a otro mediante un espejo. Al finalizar el experimento, tú mismo debes juzgar ese fenómeno. En fin, párate frente al espejo, y ten en la mano un vaso de agua. Arroja el agua al espejo. El agua es otro elemento que tiene propiedades de atracción de fuerzas negativas. Verás cómo el agua va cayendo suavemente en el vidrio. Espera unos 15 segundos, y alumbra el espejo con una linterna. Notarás que de a poco se van formando pequeños puntos negros sobre el agua esparcida. Cuando logres ver con claridad esos puntos, agarra un imán, puede ser cualquiera, y colócalo justo hacia el espejo a unos 2 centímetros del vidrio. Manténlo unos 5 minutos y si funcionó el experimento, comenzarás a ver que en el espejo se empieza a formar como una especie de mancha ennegrecida, como que se destiñera el mismo vidrio, dejando esa parte más oscura. Eso significa que un ente de algún otro mundo ha pasado a través de tu espejo. Pero ten cuidado, no sabemos si es un ente de buena o mala naturaleza. ¿Acaso no quiera volver a su mundo y se quede contigo? Eviloto. ¿Una vez has jugado Berserk? Yo no. Es un juego muy adictivo. No obstante, si hubieras visto lo que vi y sentido lo que sentí, no jugarías tampoco. Era 1981 y, según recuerdo, un sábado por la mañana. El sol apenas había salido. Jeff tenía 19 años. Sin embargo, solamente era unos meses mayor que yo.
Mi amigo y yo nos solíamos levantar temprano los sábados para sentarnos afuera de la sala de videojuegos a esperar que abriera. Una vez, incluso nos dieron sillas por tanto esperar. Miré a Jeff y le pregunté qué hora era. Sacó un coriáceo reloj de mano, que nunca antes había visto, de su bolsillo. Tal vez, se lo robó, ya que siempre había sido un poco rebelde. Miró el reloj y, entre suspiros, me dijo, eran las 6:30. ¿Cómo es que siempre vienes tan temprano? Pregunté. Te lo he dicho millones de veces, me respondió. Yo siempre quiero ser el primero en jugar Berserk. Berserk. Él siempre jugaba Berserk. Cuando jugaba en aquella máquina, se sacudía ligeramente de la emoción. Esperamos una hora más. A cada hora, gente, con más sentido común, aparecía. Por lo general, teníamos que esperar 2 o 3 horas, desde que llegábamos, para que el lugar abriese. A las 8 en punto, un hombre barbudo se acercó desde el interior de la salón y abrió la puerta. Jeff y yo, y la pequeña multitud de personas a nuestro lado, nos apresuramos a pasar a través de las puertas de la sala de juegos. Jeff fue el primero en llegar a la caseta de monedas. Dio sus $5 al joven en el otro lado del mostrador. Él le entregó 20 créditos con 25 céntimos. Apretó los dólares en su puño y los guardó en su bolsillo trasero. Corrió hacia la máquina de Berserk e insertó 25 céntimos en la ranura. Presionó el botón de inicio y fue recibido por una voz cibernética que, a mi entender, decía atácalo. Una gran sonrisa invadió su rostro. Corrió a través de cada nivel del juego, destruyendo, a su paso, a cada robot y evitando al invencible e imparable Evil Otto, o, como yo lo llamaba, la sonrisa de la muerte. Después de haber gastado mis 10 créditos, saqué una silla y comencé a observar a Jeff jugar Berserk como solía hacer. Aunque la máquina llamaba poderosamente mi atención, supuesto que Jeff la ocupaba todo el día, nunca la usé. Puso su cara contra la pantalla. Vamos, podía oírlo susurrar repetidamente aumentando su fuerza y violencia. Le disparó al último robot en la pantalla y se topó con Otto. La pantalla destelló. Jeff consiguió la puntuación más alta. Cayó al suelo. Al principio, pensé, era una broma, y reí. Empezó a revolcarse en el suelo. Jeff, ¿estás bien? Le pregunté. Jeff. Grité tan fuerte que casi todos en la sala de juegos me miraron y al cuerpo revolcándose. Caí de rodillas y puse mis manos en su pecho. Llamen al 911. Les grité. Cuando me volteé, pude notar que la pantalla de Berserk brilló nuevamente. En ella, podías ver a la sonrisa demoníaca riéndose. ¿Fuiste tú?, le susurré. Siempre supe que ese juego era siniestro. Nunca me agradó. El cuerpo de Jeff dejó de moverse. Oh, Dios mío, sollocé con mi cabeza en su pecho. ¿Dónde está la ambulancia? 10 minutos después, oí una sirena, y, en cuestión de segundos, unos paramédicos se llevaron a Jeff. Uno de ellos trató de reanimarlo. Despejen. Gritó sacudiendo la cabeza, no es bueno. Otro se lo llevó a la ambulancia y colocó al cuerpo ya sin vida de mi compañero en una bolsa. Me apoyé en la pared junto a la máquina para sollozar. Salí afuera y vi a la ambulancia dirigiéndose hacia el hospital. Oficialmente, Jeff murió de un ataque de corazón. Nuevamente, entré en la sala de juegos y miré a Berserk. La sonrisa de la muerte todavía estaba allí regocijándose. «¿Fuiste tú?», dije señalando la máquina. Con mi ira, atravesé la pantalla con mi puño. Volaron chispas y la pantalla se despedazó. Observé mi mano, a la cual se le había incrustado un trozo de cristal. Un largo hilo de sangre recorría mi brazo. «Oye, estás loco», gritaba el propietario. No, solo enojado. Tras eso, abrí la puerta y salí del salón. Gorefield. Field es una criatura inspirada en el gato naranja de las tiras cómicas, Garfield, con la diferencia de que Gorefield es mucho peor, su nombre es una combinación entre las palabras Gore y Garfield.
La primera aparición de Garfield fue en 2013, cuando un fan de Garfield hizo un cómic cuya trama se supone debía ser graciosa. En el cómic, Jon ve su casa de un aspecto extraño, hasta que llega a la cocina y se da cuenta de que Garfield se había comido toda la casa y sus muebles. Aunque el cómic debía dar risa, muchos se perturbaron con el aspecto final de Garfield. Desde ahí muchos dibujaron en Reddit sus versiones del personaje. Luego la página ficticia SCP hizo una entrada llamada SCP-3116 en la que se contaba sobre una entidad que iba disfrazada de Garfield. Su disfraz estaba hecho de piel de gatos reales y se manifestaba cada que alguien arruinara la franquicia de Garfield. Tras tantos dibujos, un usuario de Reddit publicó versiones aún más monstruosas del gato, mostrando su cabeza extremadamente deforme y su cuerpo cambiaba constantemente en las ilustraciones. Podía ser un gusano, una araña, ambas cosas e incluso podría ser una cabeza con alas. Cada ilustración venía acompañada de textos como, quiero lasaña o las balas no funcionan. Luego de una supuesta historia de un juego aterrador de Garfield, el canal de YouTube, Lumpy Touch, hizo una animación con el monstruo que relataba todos los acontecimientos del supuesto juego aterrador para la Game Boy acompañada de los diseños de Reddit del usuario antes mencionado. Tras la animación, el mismo canal hizo otra animación titulada Garfield. En esta se ve a Odie caminando feliz, mientras el gato deforme y monstruoso lo seguía. Aquí se dio a conocer por primera vez el nombre del personaje es Garfield. Origen. Aunque realmente el origen de Garfield ya fue contado como algo que los fans hicieron para arruinar a Garfield, en el universo de esta criatura no se sabe cómo se originó. Algunos piensan que Garfield es Garfield, el cual mutó tras un experimento. Otros dicen que Garfield siempre fue ese monstruo y que tras quedar sin lasaña, enloqueció y se hizo malvado. Meses después de la animación de Lumpy Touch, fue sacado un juego a modo de píxeles llamado Lasagna Boy. En este, se juega con un repartidor de lasaña que es capturado por el gato monstruoso. Tras hacer que el piano le caiga encima, el resto del juego solo es hacer lo mismo con monstruos que no tienen nada de importancia en el juego. En un momento del juego se llegará con un científico que le contará al repartidor que ordenó la lasaña para calmar a su gato, que cada vez que no tenga lasaña por mucho tiempo se hará monstruoso. Al final el científico muere por una de sus creaciones y el repartidor sale del laboratorio. Se presume que a partir de ahí, Garfield escapó y terminó en casa de Jon y Odie. Hechos reales. Antes de las apariciones de Garfield antes mencionada, el personaje era llamado Creepy Garfield y algunas apariciones sobresalen de las otras ya mencionadas. Una de estas se trata de los misteriosos teléfonos de Garfield que se encontraban tirados en diferentes playas de Francia. Otra de ellas sería la tira cómica que Jim Davis creó para la Noche de Brujas, en la que se ve a Garfield solo en su casa abandonada y que todo lo vivido con Jon y Odie fue nada más una alucinación del gato que pasaba hambre. Otra aparición destacada del personaje se trata del canal de YouTube, Lasagna Cat, el cual se dedica a mostrar una versión actuada de las tiras cómicas de Garfield que solían aparecer en los periódicos antes de la salida de la serie de Garfield y sus amigos. Al final de cada actuación se muestra la tira cómica original y de inmediato comienza un video musical con imágenes sangrientas, bizarras y grotescas, casi tan parecido a los vídeos de Don't Touch Me y Mescared. Pero de todas estas apariciones, la más destacada es el juego de Garfield para la Game Boy que nunca vio la luz. Garfield Game Boy. El juego de Garfield de la Game Boy es la primera vez que Garfield aparece oficialmente. En el juego se comienza con un edificio, el Instituto Muncie para Enfermos Mentales. Quien jugaba el juego solo tenía permitido elegir la puerta de en medio del pasillo que salía a continuación, y luego de elegir la puerta, Lyman, el antiguo dueño de Odie, según quien jugó el juego él no reconocía quién era, no paraba de gritar sobre que algo malo pasaría. En la pared de la habitación acolchada en donde estaba Lyman, se leían las frases, quiero lasaña, las balas no funcionan y por último, una cabeza de gato con alas de murciélago. Luego de que la pantalla se ponga en negro, un Garfield mutante lanza un Screamer en pantalla. Luego se ve que se está en casa de Jon y Odie miraba feliz por la ventana cuando un gusano con dientes aparece por detrás, atacándolo. Tras unos segundos de pantalla en negro, Jon aparece escondido tras el televisor y una versión de Garfield monstruosa le dice que lo podía
se encuentra con Liz, quien decía que si recolectaba huesos, podría hacer una vacuna para Odie. No era tarde para salvarlo. Tras recoger huesos, el Garfield mutante vuelve y le dice a Jon que quiere lasaña. Jon vuelve a correr y se encuentra con Nermal, quien trabajaba para el gobierno y que necesitaba una muestra de la sangre de Garfield. Jon le dispara a Garfield en el ojo y él aparece diciendo que las balas no funcionaban con él. Tras volver a correr, Garfield se disfraza de un gato inofensivo, pero Jon no tarda en darse cuenta que era el Garfield monstruo. Jon le arroja gasolina encima, pero Garfield le arranca la mano. Jon usa luego la vela para quemar a Garfield y todo acaba por explotar. Jon sale de los escombros demacrado junto a Garfield monstruo, quien dice que el mundo se acabaría. Tras los créditos, una bomba cae sobre Garfield y Jon, pero fue inútil, ambos sobrevivieron. Tras un sonido de latido, Garfield dice que mantendría a Jon a salvo. La cabeza de Garfield al final sale volando con final del juego. El jugador de la historia dice que apenas recuerda haber jugado 10 minutos, pero la pantalla y el reloj decían que habían pasado casi 2 horas después de comenzar a jugar. Tras la historia contada sobre el juego perdido de Garfield, Lumpy Touch se basó en esta historia y en las ilustraciones de Reddit para crear la tan conocida animación en pixel art. Luna pálida. Última década y media se ha vuelto infinitamente más fácil obtener exactamente lo que se busca con solo un par de tecleos. Internet ha simplificado demasiado el uso de un ordenador para cambiar la realidad. Un vergel de informaciones da solo un motor de búsqueda de distancia, hasta el punto de que es difícil imaginar una vida diferente. Sin embargo, hace una generación, cuando las palabras streaming y torrent no tenían sentido salvo en conversaciones sobre agua, la gente se veía cara a cara para formar grupos de intercambio de software, cambiando aplicaciones y juegos en disquetes de 51.4. Por supuesto, la mayoría de encuentros eran un medio para que los individuos hicieran intercambios frugales entre ellos de juegos como King's Quest o Maniac Mansion. Sin embargo, una serie de talentos nacientes de la programación diseñaron juegos para distribuirlos entre sus círculos de contactos, que a su vez los irían pasando hasta que, si era lo bastante divertido y estaba bien diseñado, un juego independiente acababa encontrando un lugar en las colecciones de aficionados de todo el país. Pensad en ello como el equivalente a los vídeos virales en los años 80. Luna pálida, por otra parte, nunca salió del área de la bahía de San Francisco. Todas las copias conocidas se han perdido hace tiempo, todos los ordenadores que lo ejecutaron se encuentran enterrados bajo capas de basura y poliestireno. Este hecho se atribuye a un número de abstrusas decisiones de diseño tomadas por su programador. Luna pálida era una aventura textual al estilo de Thor Candlework Horror, en una época en la que este género estaba quedando pasado de moda. Una vez ejecutado el programa, el jugador se encontraba con una pantalla completamente vacía, con la excepción del texto. Estás en una habitación oscura. El brillo de la luna entra por la ventana. Hay oro en la esquina, junto a una pala y una cuerda. Hay una puerta al este. Comandos. Así empezaba el juego que el escritor de un fanzine perdido hace tiempo describía como enigmático, sin sentido y completamente injugable. Los únicos comandos que el juego aceptaría eran coger oro, coger pala, coger cuerda e ir este, y el jugador se encontraba después con lo siguiente. Cosecha tu recompensa, luna pálida te sonríe, estás en el bosque. Hay caminos al este, norte y oeste, comandos. Lo que enfureció rápidamente a los pocos que lo jugaron era la naturaleza confusa y llena de fallos de la segunda pantalla, solo una de las direcciones era la correcta. Por ejemplo, en esta ocasión, un comando para ir a cualquier dirección que no fuera norte llevaría al bloqueo del sistema, obligando a reiniciar el ordenador entero. Más allá, las pantallas subsiguientes parecían limitarse a repetir el texto, con la única diferencia de las direcciones disponibles. Peor aún, los comandos habituales de las aventuras textuales parecían ser inútiles. El único comando no relacionado con el movimiento aceptado era usar oro, lo que provocaba que el juego mostrara el siguiente mensaje. Aquí no. Usar pala, lo que mostraba. Ahora no. Y usar cuerda, que escribía. Ya has usado eso. La mayoría de los que lo jugaron superaban un par de pantallas antes de hartarse de reiniciar su ordenador y tiraban el disco por ahí, describiendo la experiencia como una farsa chapuceramente programada. Sin embargo, hay una verdad universal sobre los ordenadores, sin importar la época. Algunos de sus usuarios tienen demasiado tiempo libre en sus manos.
un joven llamado Michael Nevins decidió ver si había más en Luna Pálida de lo que se veía a simple vista. 5 horas y 33 pantallas superadas a base de ensayo y error y desenchufes después, finalmente consiguió llegar a una pantalla que mostraba un texto diferente. Luna Pálida sonríe ampliamente, no hay caminos, Luna Pálida sonríe ampliamente, el suelo es blando, Luna Pálida sonríe ampliamente, aquí, comandos. Pasó otra hora hasta que Nevins dio con la combinación de comandos correcta, que le permitió avanzar aún más. Cavar hoyo, tirar oro y llenar hoyo. Esto hizo que la pantalla mostrara 40, 242, 48, menos 121, 4434, momento en el que el juego dejó de aceptar comandos, obligando a reiniciar el ordenador una vez más. Después de mucha deliberación, Nevins llegó a la conclusión de que los números hacían referencia a líneas de latitud y longitud, las coordenadas llevaban a un punto en el bosque salvaje que dominaba el cercano parque volcánico Lassen. Ya que poseía mucho más tiempo libre que sentido común, Nevins estaba deseando ver a Luna Pálida por su final. Al día siguiente, armado con un mapa, una brújula y una pala, navegó por los caminos del parque, observando impresionado que cada giro correspondía con los que había tomado en el juego. Pese a que al principio se arrepintió de cargar con la herramienta de cavar, la similitud del camino no hizo más que confirmar que su viaje terminaría con él cara a cara con el tesoro enterrado del excéntrico programador. Sin aliento después de la complicada lucha con las coordenadas, se encontró agradablemente sorprendido dando tumbos por un camino de polvo suelto. Cavando tan emocionadamente como él lo hacía, sería comprensible decirle que se sorprendió mucho cuando sus pesados golpes desenterraron la cabeza en avanzado estado de descomposición de una niña de cabello rubio. Nevin informó rápidamente a las autoridades. La chica fue identificada como Karen Paulsen, de 11 años, cuya desaparición fue denunciada 1 año y medio atrás al Departamento de Policía de San Diego. Se llevó a cabo una investigación para encontrar al programador de Luna Pálida, pero el área gris y anónima en la que los círculos de intercambio de software operaban llevó irremediablemente a multitud de caminos sin salida. Se sabe que los coleccionistas han ofrecido verdaderas fortunas por una copia de Luna Pálida. El resto del cuerpo de Karen nunca fue encontrado. Teddy el oso. ¿No les dan miedo los osos de peluche? ¿No? Pues a mí sí. Y todo por una experiencia muy extraña, hace ya un buen tiempo. A pesar del tiempo, mi madurez y mi valor, ese recuerdo sigue en mí, y me atormenta con solo recordarlo. La cosa es la siguiente. Mi hermana solía tener un oso de peluche. Pero no cualquier oso de peluche. Este daba miedo, mucho miedo, bueno, al menos a mí sí. No sé por qué, pero simplemente me ponía nervioso verlo. Era negro. Negro como la ceniza. Su cara era blanca, pero no una cara linda y amigable, como la de un oso de peluche normal. La suya era muy real, tanto que parecía pertenecer a uno verdadero. Tenía unos ojos que eran inexpresivos, pero que guardaban cierta malicia. Desde que se lo regalaron a mi hermana tenía un mal presentimiento, ella apenas era una bebé, mientras que yo solo tenía 4 años. En ese entonces teníamos un perro que comía de todo a su paso. Pedazos de plástico, botellas, en especial juguetes. Por esa razón, mi madre ponía el oso de peluche en un estante tipo esquinera en las escaleras, para evitar que el perro intentara ingerir el regalo. Así que, cada vez que yo subía por las escaleras, mi mirada siempre se desviaba hacia arriba, hacia un punto exacto, donde mi terror se alojaba en las sombras, acechándome, esperando la oportunidad de que me diera media vuelta para subir y poder atacarme. Era un suplicio para mí seguir mi camino cuando deseaba subir. Cada vez que subía, me sentía incómodo. Sentía algo en mí, algo pesado, que no me dejaba realizarme a gusto. Fue con el tiempo que descubrí la realidad. Aquel oso me seguía. Sí, me seguía con la mirada. Sonará de locos, pero es verdad. Sentía como esos ojos penetraban en mí, como navajas, que provocaban mi tormento. ¿Cómo es posible que un simple muñeco de felpa pueda causarme tal terror? Algo raro sucedía. Y esa no era la parte extraña. Lo extraño comenzó 5 años después. En ese entonces, mi hermana ya tenía alrededor de 6 y 7 años, mientras que yo ya tenía entre 9 y 10.
A esa edad, mi hermana ya no le prestaba más atención a aquel oso, de hecho, casi nunca le interesó, así que mi madre decidió guardarlo en un juguetero, que compartíamos mi hermana y yo. El problema era que ese juguetero estaba en mi cuarto. A pesar de que no me agradaba la idea, acepté a regañadientes, para evitar un posible castigo. Aún así, no quería sentirme presa de esa cosa, así que comencé a dejar de tenerle miedo, para acabar con mis pesadillas. En fin, los días pasaban y yo dejé ese recuerdo de lado. Parecía que mis temores desaparecían, y yo me sentía bien, me sentía valiente y poderoso. Casi me sentía listo para afrontar mis miedos, pero no estaba listo. Un día, entre mis distracciones, mi madre se dedicó a sacar los viejos peluches de la casa, pues ya nadie jugaba con ellos. Así que, buscando juguetes en el cuarto de mi hermana y el mío, encontró la dichosa juguetera, y se dispuso a vaciarla para encontrarse con algo que pudiese sacar. De aquel sitio, solo encontró un objeto. Un objeto que olvidó guardar, y lo dejó encima de la juguetera. Sí, era ese horrible oso. Yo no me enteré de eso, hasta que mi madre me comentó lo que había hecho. Lo dejé pasar, y con el pasar del día olvidé lo que me dijo. Así que, aquella noche, arropado y acostado en mi cama, recordé lo que me había dicho. Me estremecí. Nunca pensé que esa cosa me seguiría hasta la privacidad de mi cuarto gracias a un descuido maternal. Pero me armé de valor y tomé mi almohada, la sacudí, la puse nuevamente en su sitio y puse mi cabeza encima de ella. Cuando me iba a tapar con las sábanas, vi algo que me hizo perder el aliento. El oso de peluche ya no estaba encima de la caja de juguetes, estaba en el suelo, sentado, viéndome fijamente. Me le quedé viendo por, al menos, un minuto. Estaba esperando su reacción, algún movimiento, algo que me convenciera de que eso no era normal. Fue entonces, cuando fui traicionado por mi organismo, y liberé un bostezo, que me hizo cerrar los ojos. Al abrirlos, vi al oso, pero esta vez más cerca de mi cama. Parecía que se acercaba. Miré a mi puerta, y comprobé que estaba cerrada. No había escape para mí ni para él. Durante esa distracción, perdí de vista el oso, y al regresar la mirada, noté que estaba al borde de mi cama. Casi me desmayo del terror. Retrocedí en mi cama, presa del pánico. No sabía qué hacer. Entonces, parpadeé, y de pronto ya no estaba ahí. Miré a mi alrededor para comprobar que ya no estaba en ningún lugar. Aliviado, di un suspiro y recosté mi cabeza sobre mi almohada cerrando los ojos. Todo había sido una pesadilla, quizás, una ilusión, una sugestión. En ese momento no pensaba en nada más que en el alivio que eso provocaba para mí. De pronto, abrí los ojos, y ahí estaba él, en la cabecera, mirándome. Lancé un grito ahogado, y vi cómo el oso caía en dirección a mí. Nunca volveré a ver un oso de peluche de la misma manera. Después de todo lo sucedido, mi madre escondió el oso en su cuarto. La pesadilla terminaba. Un par de años después, decidí ponerle final al terror que me persiguió durante años. Me dirigí hacia la chimenea y la encendí. Fui hacia el cuarto de mis padres, y, con un acto de valentía, lo agarré. Lo llevé escaleras abajo, y lo arrojé al fuego. Verlo en las flamas era gratificante. Su cuerpo de felpa se incendió rápidamente. Las llamas se avivaron y yo solo lo dejé consumirse poco a poco. Sus ojos y su nariz se derretían. Su rostro blanco dejaba de serlo y ahora era un negro, que con algo de tiempo dejó de ser lo que era antes. Todo desaparecía en el fuego, y con él mis temores. Ya no era su víctima, no más. Mi vida después fue como la de cualquiera. La pubertad, la adolescencia, todo en mí cambiaba, y así quedaba olvidado el pasado. Viví y seguí mi rumbo como todos debemos hacerlo. Creo que, lo único que me espantó casi tanto como esa experiencia en mi infancia, fue una escena de la película Trainspotting, donde sale un bebé. No creo que pueda comparar esa escena con lo que viví, pero creo que fue lo suficientemente aterradora como para hacer que yo la compare con ella. Cuando cumplí 19 años, estaba a punto de entrar en mi nueva casa. Me habían dado las llaves de la casa y estaba listo para configurar mis muebles. Después de horas de carga, que llevaba el cuadro definitivo del camión de extracción en la puerta y cerré la puerta detrás de mí. Me di la vuelta para ir a la cocina y lo puso sobre la mesa. Lo abrí para ver un gabinete. Lo saqué, entré en mi nueva sala de estar y la puse en la esquina, miré y pensé.
No me acuerdo de embalar este gabinete. Realmente no importaba tanto, ya que solo me había mudado a mi nueva casa. Regresé a la cocina para agarrar mi televisor y lo traje a la sala cuando lo vi. El peluche, sentado allí, mirándome. Loomi Sundai, la canción del suicidio. Una canción que hasta nuestros días goza de una siniestra reputación y sigue causando escalofríos en todos aquellos cuantos la oyen. Le llaman la canción húngara del suicidio, pues hasta el momento, nadie es capaz de explicarse cómo tantas personas que se arrancaron la vida, comparten el haberla escuchado en sus últimos momentos de vida. Corría la década de los años 30 cuando Red Seres, compositor de origen húngaro, compuso una triste melodía llamada Loomi Sundai, Domingo Sangriento, que no tardaría en llegar hasta las radios de su país. Eran tiempos de depresión y tensiones políticas, pues la economía en general no se encontraba en su mejor momento y el mundo estaba recuperándose de su Primera Guerra Mundial. A pesar de las circunstancias, la canción de Seres gozó de gran popularidad al cabo de poco tiempo, sacando a este músico del anonimato. No obstante, su buena fama no tardaría en convertirse en un evento muy desafortunado. Una ola de suicidios se desató en Hungría, aterrorizando a la población. Algunas personas saltaban de las ventanas, otras se cortaban con navajas o se colgaban hasta asfixiarse. Lo que más llamó la atención de la policía, fue constatar que cada uno de los individuos que habían cometido suicidio, 17 en total, habían estado escuchando la composición de Seres en sus tocadiscos. Algunos incluso se habían tomado la molestia de escribir la letra, añadida por un colega del músico, en hojas de papel, como si se tratara de una triste nota final. Y fue esto lo que dio origen a la leyenda. Tras las oscuras habladurías que surgieron en torno a su obra, el propio Red Seres tuvo que deslindarse de varios problemas legales, pues la gente lo culpaba de inducir a las personas a matarse. La canción poco a poco fue retirándose de las emisoras, aunque eso no le impidió llegar hasta América. Especialmente a Estados Unidos, donde tuvo muy buena acogida. El terror empezó de nuevo cuando, durante las décadas de los 50 y los 60, otra ola de suicidios azotó a los estadounidenses. Lo cual era irónico pues para esos tiempos, el país sufría de un gran avance económico y tecnológico. Esto dejó a un lado el factor de la depresión que sufrieron tantos húngaros en los 30, como para querer arrebatarse la vida. No obstante, se dijo que las 50 personas que se suicidaron en América también se habían obsesionado con la canción para luego dispararse o saltar desde sus tejados. Los especialistas comenzaron a recomendar encarecidamente no escuchar Loomi Sundai en estado depresivo, o por lo menos no hacerlo en un idioma que pudiera comprenderse, debido a lo terrible de sus estrofas. Triste es el domingo, entre las sombras lo paso mi corazón y yo hemos tomado la decisión de terminar con todo ahora encenderán las velas y murmurarán oraciones tristes y que fue de Red Seres, el célebre compositor. Cuando intentaron dar con él en los 60, encontraron que también se había suicidado, deprimido por un mal de amores. Saltó por la misma ventana por la que había saltado su novia. Señor Bocón. Ante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá, es que quedaba cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama.
Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda era lo más grande. «Uno te pareces a un Furby», le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?», me preguntó. «Tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real o... Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real». Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía: «No quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos». No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí de la tercera o cuarta noche desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. «Vamos a jugar un nuevo juego», me dijo. «Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto». Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. «Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo», me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso de afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. «Me gusta jugar a fingir aquí», me explicó el señor Bocón. «Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes». «Es muy alto», le dije. «Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real». Recuerdo haber jugado con la idea. Dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero lo realista en mí prevaleció. «Quizás en otra ocasión», le dije. «No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme». La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja. «Quiero enseñarte malabares», me dijo. «Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección». Mire la caja. Estaba llena de cuchillos. «Mis patas me matarán», le grité horrorizado, pues el señor Bocón había traído a mi cuarto objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. «Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes». Alejé la caja de mí. «No puedo. Me regañarán. Los cuchillos no son seguros para aventarse». Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez, durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera.
Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. «Hay algo que quiero que veas», me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo: «¿Es seguro? No pasa nada, te lo prometo». Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. «Este es un camino importante», me explicó. «Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás». Regresé a mi casa preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran las 4 AM cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. «Muy temprano para ti, ¿verdad?», afirmé con la cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. «Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y entonces podrás hacer amigos». Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta que la mayoría pertenecía a niños no mayores de 9 años. Recorrí el cementerio entero y no podía dejar de notar todos los niños muertos. Mientras más caminaba, más niños habían. Al ver todo el cementerio, volví por donde vine. Mientras iba por ese camino, al igual que cuando iba, tenía el presentimiento de que el señor Bocón se lanzaría a asustarme, solo que esta vez era un sentimiento aún más fuerte y más desesperante, ya que pensaba que también querría terminar lo que empezó. Salí del camino, y nada pasó. Así que confirmé lo que antes había considerado. Al parecer el señor Bocón sí se había ido con la casa. Al pensar en esto, me fui de ahí, y seguí con mi vida normal, pensando que el señor Bocón ya no existía. Al pasar los años, me gradué de la Universidad de Ingeniería Civil, conseguí una esposa muy buena y trabajadora. Ella es doctora, y aún no tiene su especialidad, ya que al terminar quedó embarazada. Tuvimos nuestra hija. Una niña muy hermosa y saludable. Su nombre es Anabel y ya tiene 2 años, y es igual a su padre, igual a mí. Mi esposa empezó la maestría en oftalmología, y ya está cursando su 2.º año. Sin embargo, algo muy hermoso interrumpió su carrera. Anne, mi esposa, quedó embarazada. Al saberlo mi esposa me lo comentó. Estaba muy feliz, hasta que me dijo algo que estaba pensando. Me pidió que construyera una casa para que viviéramos todos. Nosotros, nuestros hijos y los que vendrán. Eso no es nada, estábamos bien acomodados económicamente, el problema era el lugar de construcción. Quería que nuestros hijos pudieran contemplar la misma alegría que yo cuando vivíamos en la casa del señor Bocón, pero por supuesto, ella no sabía nada de eso.
Pasaron los días y no podía dejar de pensar en eso, no podía permitir que mis hijos pasaran por eso, pero me di cuenta que no estaba preocupado por eso, sino porque había llegado el momento de enfrentar lo que me había pasado. Al final, pensé que estaba bien mudarnos ahí. Ya que mis hijos no vivirán encerrados como yo lo hacía, sino libres, y con la atención de sus padres. También recordé que el señor Bocón se había ido con la casa, y que no molestaría más. Me convencí de eso, y fui hasta mi esposa y le dije que empezaría la casa de inmediato, ya que acababa de terminar el edificio que construía. Empecé a construir la casa sin cesar, terminé muy entusiasmado por tener una casa propia, que incentivaba a los trabajadores para que se apuraran. Mientras construía, mi esposa dio a luz. Era un bebé muy hermoso, un varoncito. Lo llamé Marcos, y al igual que su hermana nació muy saludable. Meses después, nos mudamos a la casa que construí. Era igual a la otra, cuando yo era niño, pero no tenía ninguna habitación desocupada, era la casa ideal para mis hijos. Al mudarnos, mis hijos se pusieron muy felices, ya que era una nueva experiencia para ellos. Mis hijos crecieron como cualquier otro, con el apoyo de sus padres, y estudiando en una escuela prestigiosa. Mi hija ya tiene 6 años, y mi hijo tiene 4. Siempre estaba con ellos, ya que tenía miedo que el señor Bocón apareciera. Pero mientras más tiempo pasábamos en la casa, más me olvidaba de eso. Empecé a tener problemas económicos, no vendía nada. Solo nos basábamos en nuestros ahorros y en el trabajo de Anne. Las cosas se pusieron duras y cada vez más difíciles. Tenía que estar más presente en el trabajo, incluso en la casa estaba pendiente de eso, y ese fue mi error. Tanto Anne como yo empezamos a descuidar a nuestros hijos, solo pensábamos en dinero. Un día, mientras no estábamos, mi hijo empezó a ver cosas, las cuales les contó a mi hija, que desde ahí también empezó a verlas. Eso que veían era mi pesadilla más grande, el señor Bocón. Poco a poco se ganó la confianza de mis hijos, igual que yo de pequeño. Pero mis hijos no fueron tan fuertes como yo lo fui. Un día fui a buscarlos a su habitación, ya que tenía mucho sin estar con ellos, y necesitaba su cariño. Entré a su cuarto y no estaban. Los busqué por toda la casa, de pie a cabeza, no los encontré. Ahí me acordé de lo que había pasado. Desesperadamente fui hacia el cementerio que el señor Bocón quería llevarme. Al entrar vi que todo estaba igual, pero desesperado recorrí el cementerio buscando a mis hijos y al señor Bocón. Desde lejos, pude ver 2 tumbas separadas de las demás, y encima de ellas estaba el señor Bocón. Fui corriendo rápidamente y al llegar, él me dijo: tarde. Muy tarde. Lo lamento, pero tuve que hacer eso, es que no me diste otra opción. Pero, alguien tenía que sufrir las consecuencias de tus actos. Cuando te fuiste aquel día, sin siquiera despedirte, nunca me olvidé de ti, ¿sabes? Incluso cuando veía mientras destruían mi casa. No podía dejar de pensar cómo fuiste el único niño que se escapó de mis manos. Tenía que hacer algo, y tus hijos fueron el mejor remedio que pude pedir al decirme todo esto. Fui hacia él corriendo muy enojado y lo intenté agarrar. Pero al toparlo traspasé su cuerpo como si fuera una ilusión. Y volteándose hacia mí desapareció. Al volver a la casa, le dije a Anne lo sucedido. Y al ver la tumba de los niños me creyó. Destruí la casa y le dije a todo el mundo lo sucedido. Me internaron en un manicomio, mientras que a mi esposa le dejaron libre. Pasé los siguientes años de mi vida lamentando todo lo pasado. Pensaba en mis hijos, en mi esposa, mis padres, en el señor Bocón. Son cosas que no podía dejar de pensar. Pero algo frustrante me preocupaba, tenía miedo de que alguien volviera a construir una casa en ese lugar. Pasaban los años, y mientras Anne me visitaba nada pasaba con la casa, seguía destruida, tal como la dejé. Mi vejez se acerca, pero no me preocupo por eso. Solo me alegra que no tenga que revivir lo sucedido. Pasan los años, ya tengo 1000 arrugas en todo el cuerpo. Mi muerte se está acercando, ya lo vengo sintiendo desde hace mucho. Aún no se lo comento a Anne, no quiero preocuparla. Ya siento que la hora llega, siento como mi cuerpo no da para más. Me sentía feliz, ya que el señor Bocón nunca aparecería de nuevo. Tenía mucho sin tener decepciones, pero creo que la vida quería darme otra antes de morir. Anne llegó, muy triste al parecer. Supuse que le entristecía mi muerte, y era cierto.
pero nada le entristecía más que decirme la verdad. Me miró a los ojos, y segundos antes de morir y sentir como la vida se me escapa me dijo: lamento decirte esto, mi vida, pero en el lugar de nuestra casa construirán un orfanato. Lo siento. Nunca pude superar esto, morí sabiendo que miles de niños iban a morir, igual que mis hijos. Igual como debía hacerlo yo. La estación Kisaragi. La siguiente historia surgió en un hilo de los famosos foros 4chan, durante el 2004, en Japón. El hilo en cuestión, bajo el nombre de publicación sobre eventos extraños a tu alrededor. Hilo 26, trataba sobre cosas fuera de lo común que podían ocurrirle a sus usuarios. El protagonista, anónimo en un principio, cambió su nombre conforme avanzaba su relato, interactuando con las personas del foro 2CH. Este tema provocó tanto impacto en su tiempo, que se convirtió en leyenda urbana de internet y a la fecha, nadie sabe si ocurrió realmente. Puede que esto sea tan solo mi imaginación, ¿puedo publicarlo de todas maneras? 2CH adelante. 2CH, ¿qué sucede? He tomado cierto tren por un tiempo, pero hoy hay algo que parece estar mal. 2CH. Siempre tomo este tren para ir al trabajo. No se ha parado en ninguna estación durante los últimos 20 minutos, más o menos. Generalmente solo se demora 5 minutos, en el peor de los casos 7 u 8. Ah, y hay otros 5 pasajeros, pero todos están dormidos. 2CH, ¿no te equivocaste y tomaste el tren expreso? 2CH, ¿es el tren bala? Bueno, podría haber perdido mi parada. Voy a esperar un poco más. Si algo extraño ocurre, podría decírselos. 2CH, ¿por qué no intentas ir al vagón final para hablar con el conductor? 2CH, sería muy jodido si el conductor estuviera sufriendo un ataque epiléptico o algo por el estilo. Deberías ir a revisar. Todavía no parece que se vaya a detener, así que está bien, iré a echar un vistazo. La ventana estaba tapada con persianas o algo así, entonces no pude ver al conductor. El tren es de una ruta privada en Shizuoka. 2CH, ¿tocaste a la ventana? Asumí traté de hacerlo, pero nadie respondió. 2CH, ¿puedes mirar por la ventana? Fíjate en los nombres de las estaciones que van pasando, etc. Asumí acabamos de atravesar un túnel, por lo que la velocidad está disminuyendo un poco. Aunque por lo general no hay túneles, el tren sale desde Shinamamatsu. Asumí parece que al fin nos detuvimos en una estación. 2CH, no vas a salir de allí, ¿verdad? Asumí nos detuvimos en la estación de Kisaragi. No sé si debería bajarme. Nunca antes había escuchado hablar de este lugar. 2CH, creo que deberías echar un vistazo. 2CH, no, mejor espera hasta la última parada. 2CH, probablemente salga ahora. 2CH, ¿a qué hora te subiste al tren? Asumí he bajado del tren. No hay nadie en la estación. Creo que tomé el tren a las 11:40. 2CH, no puedo encontrar nada de información acerca de la estación de Kisaragi. Asumí, ¿tu tren estuvo viajando más de 1 hora? La verdad es que eso es bastante extraño. 2CH, sí, yo tampoco encuentro ningún resultado para la estación de Kisaragi. Asumí, estoy buscando un tren para regresar, pero no encuentro ninguno. El tren sigue parado, tal vez sería más seguro que volviera a subir. Bueno, se ha ido mientras escribía esto. 2CH, ¿ves a alguien cerca o algún edificio? Está haciendo frío, ten cuidado. Asumí, tomaré un taxi desde la estación. Gracias. 2CH, suena bien, ve con cuidado. 2CH, se va el último tren, es una estación sin gente. Dudo que tengas suerte de encontrar un taxi allí. 2CH, y así, Asumí se transformó en un habitante del mundo bidimensional. Asumí parece que no hay taxis por ninguna parte. 2CH, y si llamas al 110. Número de emergencias 2CH, y si llamas a la compañía de taxis. 2CH, si hay una cabina telefónica cerca, busca el número de la compañía de taxis en la guía telefónica y llámales. Asumí, he llamado a casa para que vengan a recogerme, pero ninguno de mis padres parece saber dónde se localiza la estación Kisaragi. Van a buscar en los mapas para venir por mí. Estoy un poco asustado. 2CH, ¿y los demás pasajeros? Fuiste el único que bajó del tren. 2CH, ya revisé en línea también, el nombre de estación de Kisaragi no aparece.
Suponer que es Shinamamatsu, ¿o me equivoco? Voy a comprobar en Yahoo. Asumi busqué un teléfono público, pero no hay. Y nadie más se bajó conmigo, estoy solo. El nombre de la estación definitivamente es Kisaragi. 2CH a veces ponen los teléfonos afuera de la estación. Asumi algo extraño, el nombre de la estación está escrito con el kanji, símbolo japonés, para diablo, aunque dice Kisaragi, 2CH la estación del diablo. Mierda, 2CH no eres gamer. Porque si buscas en Google sale un juego con ese nombre. 2CH ¿cómo se llaman las estaciones que están antes y después de Kisaragi? Asumi, ¿a qué te refieres con un juego? No dice cuáles son las estaciones siguientes ni las anteriores. 2CH mejor camina de regreso. 2CH si corres ahora, puedes alcanzar el tren. 2CH debe haber casas alrededor de la estación, ¿no? Asumi sí, las hay. No me había dado cuenta y ya estaba entrando en pánico. Estoy esperando que me llamen mis padres mientras camino por el andén. Traté de verificar la información de la ciudad en mi teléfono, pero me salió un error o algo así. Quiero irme a casa. Asumi, la verdad es que no hay nada cerca. Lo único que veo son campos y montañas. Creo que podría regresar por el mismo camino, así que seguiré andando. Gracias a todos. Piensen en esto como una broma si quieren, pero puedo acudir a ustedes si tengo algún problema. 2CH claro. Cuidado allá afuera. 2CH desde luego. Pero asegúrate de no gastar tu batería. En este momento, tu teléfono podría ser tu único salvavidas. 2CH no vayas a perderte. Y cuidado al pasar por el túnel. 2CH ¿cómo es que tienes señal en medio de la nada? No deberías alejarte de la estación. 2CH solo en una noche fría, en una estación vacía. Pronto las luces podrían apagarse y estará completamente a oscuras. 2CH aún así, creo que es más seguro que espere en la estación a que amanezca. 2CH mierda, esto parece estar mal. Asumi, me ha llamado mi padre y me hizo muchas preguntas, no puede encontrar mi ubicación. Me dijo que llamara al 110, lo cual realmente no me gustaría hacer, pero intentaré pedir ayuda. 2CH yo creo que deberías esperar a que amanezca antes de hacer cualquier cosa. 2CH esperar a solas en la oscuridad nocturna. Y en un sitio siniestro. ¡Genial! 2CH atravesar un túnel solo en la oscuridad nocturna. Y en una línea de tren desconocida. ¡Genial! Asumi, llamé al 110 y traté de explicar la situación lo mejor que pude, pero pensaron que estaba haciendo una broma y se enfadaron conmigo. Así que me asusté y me disculpé. 2CH disculparte porque... Tal vez deberías dejarlo por hoy. Espera a que llegue el primer tren. 2CH ¿cómo es afuera de la estación? ¿Qué hay alrededor? Asumi, escucho a lo lejos algo que suena como un tambor, mezclado con algo así como una de campana. Sinceramente, no sé lo que debería hacer en este instante. 2CH por ahora regresa a la estación, Asumi. Es mejor volver al punto de inicio cuando estás perdido. 2CH aquí es donde va. 2CH tienen un festival o algo. Asumi, tal vez creas que estoy bromeando, pero estoy demasiado asustado para mirar detrás de mí. Quiero regresar a la estación, pero no me atrevo a dar la vuelta. 2CH corre. No mires atrás. 2CH no puedes regresar a la estación ahora. Corre por el túnel. Estoy seguro de que verás que no estás muy lejos. Asumi, alguien detrás de mí ha gritado hey. No camines por ahí, eso es peligroso. Volteé esperando ver a algún empleado y vi a un viejo con una sola pierna que desapareció. Tengo mucho miedo, no puedo moverme. 2CH te dije que no miraras atrás. Corre. 2CH tranquilo, escucha con atención, ¿vale? Mira de dónde proviene el sonido del tambor. Lo más seguro es que haya alguien cerca. 2CH ¿a dónde diablos quieres llevar a Asumi? 2CH ¿cómo sabías que era un viejo si solo viste una pierna? 2CH creo que Asumi se refería a un anciano al que le faltaba una pierna. 2CH debe ser un anciano que murió y perdió la pierna por estar caminando sobre los rieles. Asumi, no puedo correr, ni caminar más. El sonido del tambor se está acercando. 2CH espera al amanecer. No tendrás miedo con la luz del día. 2CH qué bueno que no me bajé del tren. Asumi, sigo vivo. Pero me caí y estoy sangrando, creo que me rompí el talón, así que me senté en el suelo. No quiero morir hoy.
2CH debería ser seguro que salgas del túnel. Una vez que estés afuera, pide ayuda inmediatamente. Asumi volví a llamar a casa. Papá ha llamado a la policía, pero ese sonido se sigue aproximando. 2CH espero por Dios que no sea un tren. Podría ser demasiado tarde. Asumi al fin conseguí llegar al final del túnel. Afuera pone que se llama Isanuki. El sonido todavía se acerca, así que tendré que salir. Si nada me ha pasado en cuanto esté afuera, volveré a escribir. 2CH buena suerte. 2CH es el fin. Olvídate de estaciones y trenes. Olvídate de regresar. Olvídate de que alguien te está persiguiendo. Ese sonido que escuchas es lo que imaginabas. Sal de ahí. Si te detienes, perecerás ante algo que no es de este mundo. Asumi ya estoy afuera del túnel. Veo a alguien que está más adelante. Al parecer estabas en lo cierto con tus consejos, muchas gracias. Mi cara está hecha un asco de tanto llorar, creo que cualquiera pensaría que soy un monstruo. 2CH espera, Asumi. Quédate con nosotros. 2CH detente. Esto no puede ser nada bueno. 2CH ¿hay alguien ahí? De noche, tan tarde. Esto parece sospechoso, Asumi se ve gentil y está preocupado por mí. Ha llamado a un tren que me llevará a la estación más próxima. Parece que hay un tipo de hotel de negocios allá. De verdad, me siento muy agradecido con todos. 2CH Asumi, por favor, respóndeme algo. ¿Puedes preguntar a ese hombre cuál sitio es ese? 2CH se ve gentil. Por como lo dijiste, suena espeluznante. 2CH ese sujeto no puede ser bueno. ¿Qué hace junto a la estación a esta hora? Debe haber sido un muerto o algo por el estilo. Corre, asumo. Asumi le pregunté dónde estábamos, y él dijo que en Ina. Aunque no sé, eso no me parece probable. 2CH Asumi, baja del tren. 2CH disculpa, Asumi. ¿Dónde se encuentra Ina? Asumi ya hace rato que nos estamos dirigiendo a las montañas. No me parece un lugar al que irían los trenes. Y hasta ha dejado de hablarme. 2CH tal vez sea porque estás mirando tu teléfono todo el tiempo. 2CH ay Asumi, no. ¿Te has contactado con tus padres desde que saliste del túnel y recibiste la ayuda de este sujeto? 2CH Asumi, por favor, llama al 110. Podría ser la última oportunidad que tengas. Asumi, mi batería casi se agota. Esto se está poniendo muy extraño, entonces, creo que voy a tener que salir corriendo. El tipo ha estado hablando consigo mismo sobre cosas raras por un buen rato. Debo prepararme para el momento justo en el que lleguemos, así que por ahora, esta será mi última publicación. Después de este mensaje, nunca más se supo qué fue lo que ocurrió con Asumi. Worlds.com fue alguna vez un videojuego online exitoso, fue el precursor de juegos de su tipo, simulador de vida virtual, que después evolucionaron en Second Life y Sims. Este juego salió hace ya mucho, su beta se dio a conocer en abril de 1995 por la empresa Worlds Incorporated. Y los que lo pudieron probar alucinaron con las novedades que este juego incluía. Era líder en la creación de entorno de espacio de trabajo virtual y de haber creado espacios para reuniones virtuales para clientes como Sprint, Intel y V Networks. Para ese año, el Internet aún era una novedad en desarrollo, los videojuegos aún estaban en su salto del 2D al 3D y aún no existían las redes sociales, sino las típicas salas de chat. Este juego fue ultra novedoso en su época y muy exitoso, llegó a albergar a muchos usuarios, debido a cosas como poder tener un avatar personalizado, salas de chat personalizadas, el poder hablar con tus amigos mientras recorrían las distintas salas del juego en 3D, toda una novedad que se mantuvo hasta finales de los 90, y en el año 2000 fue actualizado agregando mejoras, más libertad de personalización y todo esto sin ningún límite, los administradores solo veían si había algún fallo o algún hacker. Pero lastimosamente, el juego se vio superado por los siguientes juegos que vinieron como Second Life, que traía mejoras gráficas y muchas más novedades, por lo que Worlds.com fue quedando en el olvido hasta que prácticamente fue abandonado. El juego con el paso del tiempo siguió conservando una pequeña comunidad que se negaba a dejar este juego, pero que cada vez se hacía más pequeña y no ayudaba que la empresa ya no sacara actualizaciones ni nuevas funciones, y que tampoco le diera difusión alguna.
Ya para el 2012, nadie conocía este juego, hasta que en 4chan, un anónimo abrió un hilo en el tablón /x/, dando a conocer este juego. Al principio, todos pensaban que se trataba solo de un juego más, abandonado, pero vieron que tan equivocados estaban cuando descargaron el juego y vieron todo lo que albergaba. Cuando le preguntas a alguno de los usuarios experimentados sobre Nexialist, te contestan esto. Al entrar en el lobby, vieron usuarios ahí, parados, sin señales de vida ni nada, solo ahí. Al ver más detenidamente, notaban como sus avatares eran de los más extraños, bastante raros y sin sentido, algunos hasta daban miedo. Luego de eso, venía un usuario extraño, cuyo nombre era Nexialist, y su apariencia les pareció extraña. Lucía un avatar negro, desde el cuello hasta los pies, como si se tratase de una especie de gabardina, y su cabeza era la de un caballo ensangrentado. Este usuario parecía conocer mucho sobre el juego, si lo agregabas y lo seguías a donde iba, podrías encontrarlo en salas muy extrañas, como si te estuviera dando un recorrido por el juego. También de vez en cuando te iniciaría una conversación, a veces era amigable pero muy rara vez, otras veces es molesta o grosera. Y cuando se iban a otra sala, los jugadores notaban como ese usuario misterioso los seguía a donde iban. A pesar de ser el más famoso usuario, al parecer hay más usuarios de este tipo, son pocos, pero encontrarlos es una experiencia bastante rara. En su travesía, los usuarios veían salas sumamente raras, desde una sala ambientada en el espacio hasta una donde se podían encontrar fotos de los desarrolladores y admins, pero algunos usuarios pasaron de encontrarse salas raras a salas muy perturbadoras y misteriosas. Salas que parecían un ritual satánico, otras salas que parecen casas abandonadas o bosques oscuros con imágenes muy perturbadoras, salas vacías con música perturbadora, entre otras más extrañas, y no ayudaba que sus gráficos, al ser de un juego antiguo, les diera un toque aún más extraño y distorsionado. Usuarios siguieron viniendo y pudieron ver cómo los usuarios que estaban mucho tiempo, algunos llevaban semanas, meses o hasta años en modo Lo más perturbador es imaginarse que al parecer, no se tenía ninguna restricción con lo que se hacía o subía a este juego, y si recordamos que salió en una época donde el internet aún era poco conocido, ¿qué clase de cosas ilegales o maliciosas se habrán hecho o se seguirán haciendo con total impunidad en este juego? La leyenda de Nexialist se hizo popular, y esto sumado a la extraña y bizarra imaginación de sus usuarios a la hora de crear mundos, convirtió a Worlds en algo bizarro que mucha gente explora a día de hoy a modo de curiosidad, pero quién sabe con qué sorpresas se puedan encontrar. Este juego a día de hoy ha revivido un poco, y hay una comunidad pequeña de jugadores alrededor de él. Algo que impresiona también es el buen funcionamiento de los servidores para un juego de los años 90. Si tú lo deseas probar, puedes hacerlo, pero ten cuidado, tal vez no te encuentres con nada extraño o fuera de lo común, ¿o sí? El agujero de Mel. 1997, el famoso programa de radio estadounidense Coast to Coast AM entrevistó a un hombre llamado Mel Butters, que afirmaba que en una zona de su propiedad ubicada en la colina de Mustache Bridge, Washington, había una especie de extraño agujero donde las personas habían ido durante años para arrojar residuos como frigoríficos, madera, tierra, ganado, o incluso personas muertas. Uno de los misterios del agujero según Mel era que no tenía fondo. Con el paso de los años la basura acumulada no se veía, iluminaba el agujero y no se reflejaba el fondo o los lados. Mel fue realizando su propia investigación, tiró un cubo de metal por el agujero sin oír ningún tipo de un sonido metálico, también lo probó con televisiones de tubo sin escuchar ninguna explosión, solo silencio. Por lo que se podría decir, el agujero no tenía fin. El agujero mide unos 3 metros de diámetro, con una especie de muro de contención a su alrededor y sin fondo aparente. Uno de los misterios que preocupaba a Mel era que el agujero no tenía fondo. Probó bajando un hilo de pescar con un caramelo atado al principio de la línea, pensando que cuando llegara al final el agua lo disolviera. Después de llegar a los 500 metros hacia abajo, lo volvió a subir con el caramelo intacto. Así que realizó la misma operación con un plomo de unos 500 gramos y unido a más carretes. Uno pensaría que después de cerca de 3000 metros de línea de pesca colgante, que llamaría a un día. A los 80 metros según su medidor digital aún no alcanzó el final del hoyo. Pero lo que más estremeció a Mel fue cuando uno de los lugareños tiró a su perro muerto por el agujero.
Unos días más tarde, el hombre vio a su perro corriendo de nuevo. El gobierno toma la zona según Mel. Después de la emisión del programa de radio, el gobierno le obligó a salir de sus terrenos. El ejército se hizo con la zona. El personal uniformado le amenazó si continuaba hablando del tema, le plantarían drogas en su tierra. La excusa que le obligaron a dar fue que un avión se había estrellado en sus terrenos. Mel volvió a realizar otra entrevista 3 días después de lo que le sucedió, explicando cuáles eran los verdaderos intereses del gobierno. El resultado no se hizo esperar, el gobierno se quedó todos sus terrenos. Según algunas informaciones, Mel recibía del gobierno de Estados Unidos $250.000 en su cuenta cada mes y se trasladó a Australia, donde se dedicaba a la investigación y conservación ambiental. Pero antes del 2000, todo cambió. Algunas personas explicaron que Mel regresó a los Estados Unidos para arreglar algunas cosas personales, cuando la policía, con la excusa de que necesitaban una declaración, al parecer lo secuestraron. Se despertó en un callejón de San Francisco con varios hematomas y con los dientes posteriores rotos, además de que le faltaba todo su dinero. Mientras estaba en los Estados Unidos, fue invitado a una reserva india para examinar otro agujero similar al que tenía en su propiedad, que una tribu local encontró. Este nuevo agujero era diferente, su pared interior era metálica hasta donde alcanzaba la vista, parecía fabricada. Los indios decían que había una fuente de calor en el interior del agujero. Decían que era una sustancia que se veía y se sentía como el hielo, pero que estaba caliente y absorbía toda la humedad a su alrededor. Un amigo de Mel puso un trozo de este hielo caliente en la estufa de leña de su cabaña. La cabaña se derrumbó, porque el extraño hielo caliente había extraído toda la humedad de la madera. Probaron introduciendo una oveja en el interior del agujero, después de un tiempo la sacaron. La oveja estaba muerta y por el exterior parecía estar normal, pero al abrirla descubrieron que se encontraba cocida por dentro y con una especie de tumor grande palpitante en donde tendrían que haber estado los órganos internos. Procedieron a abrir el interior del tumor, y en su interior había lo que parecía ser un feto de un bebé con grandes ojos azules humanos. Todos los presentes fueron testigos. Mel dijo que se sentía tranquilo y compasivo, no sentía que fuera ningún ser malévolo. Seguidamente, el extraño saltó hacia el agujero. ¿Leyenda o realidad? Mel nunca volvió al lugar donde comenzó la leyenda. Antes de que se hiciera público, el agujero era conocido y utilizado por los lugareños. Pero desde que el gobierno se hizo con la zona, cualquier persona que intente encontrar el agujero solo encontrará unas vallas y señales de prohibido el paso. Sin embargo, un equipo de televisión viajó hasta el supuesto lugar y lo que encontraron fue una gran presencia militar. Muchas personas que conducen a través del área juran haber visto un rayo de luz negro, o una sombra que emana brevemente desde el sitio. También hay que apuntar que hay grupos y comunidades muy activas que han pasado mucho tiempo y esfuerzo buscando el agujero sin tener éxito. Algunas personas hicieron imágenes de la región de Manastash Ridge y, curiosamente, la sección de la imagen que decía Mel que se encontraba el agujero se mostraba como un gran cuadrado blanco vacío que cubre todo el terreno circundante. Mel dejó claro que cuando muera, quiere que le tiren al interior de él.